Cordial saludo a los televidentes del canal del Congreso de la República de Colombia. Les damos la bienvenida a este espacio de Cámara Abierta, programa de la Cámara de Representantes que busca destacar y dar a conocer a quienes contribuyen en la formación de los valores sociales, institucionales y democráticos del país. Hoy un invitado muy especial y muy amigo de este programa desde su cargo anterior cuando era representante de la Cámara y hoy en día senador de la República, Ciro Alejandro Ramírez Cortés. Bienvenido, senador, a este programa que lo recuerda con mucho cariño. Gustavo, muchas gracias por la invitación. Muy amable usted invitarme en su programa. Muy contento de nuevamente, después de unos años, volver a acompañarlo, ahora en el Senado de la República, pero con buenos recuerdos de su programa, de sus entrevistas, cuando tuve la oportunidad y la fortuna de representar el departamento de Boyacá en la Cámara. Bueno, hoy senador de la República. ¿De qué comisión, doctor Ramírez? Estamos en la Comisión Tercera de Hacienda y Crédito Público, donde también pertenecí en la Cámara Representante a la misma comisión. Estoy reemplazando el espacio que tuvo el ahora presidente Iván Duque en el Senado, en mi bancada. Qué bueno. O sea que usted ahora es el que tiene que ver con el tema de la plata para el país. Hay una cosa que en esta etapa con el COVID-19 y en la cuarentena que venimos atravesando los colombianos en procura de que se aplane la curva de la enfermedad esta que está causando tanto estrago a nivel mundial. ¿Ustedes qué están viendo? ¿Cómo están viendo el país desde esta comisión que es la que maneja todo el tema económico de nuestra nación? Es demasiado importante porque las dos grandes partes de esta crisis que está viviendo no solo Colombia, sino el planeta, es la parte de la salud y la parte económica. Y yo creo que aquí muchos de manera demagógica han querido suponer una pelea entre la salud y la economía, si la vida o la economía, cuando aquí lo importante es tratar de recuperar y proteger las dos, porque una nación o un planeta con hambre estamos dándole un peligro muy grave a la vida. Y por eso es fundamental esta comisión, porque es la que va a controlar precisamente, por ejemplo, los 15 billones de pesos que el gobierno acaba de solicitar en préstamo al FOMPET y al FAE para darle la ampliación de los giros de los programas sociales, el ingreso solidario, todos los recursos que se van a asignar y que van a darle liquidez al sector de la salud. Todo esto que se necesita en estos momentos, pues es revisado por precisamente mi comisión y es fundamental el trabajo que pueda hacer ahora, haciéndole un control precisamente a los recursos que está sacando y asignando el gobierno nacional en este momento de crisis. Por eso, esta comisión, además de las reformas tributarias, las regalías, el presupuesto general de la nación, recobra una importancia manifiesta en esta época de crisis, cuando se están perdiendo muchos empleos, cuando muchas empresas no tienen para pagar la nómina. En este momento, pues la Comisión Tercera tendrá que trabajar horas extra para poder atender las necesidades, generar soluciones, aconsejar al gobierno, trancar al gobierno también cuando toque. Así que es un reto muy grande de la Comisión Tercera. Cuéntenos a los ciudadanos comunes y corrientes qué es el FOMPET y qué es el PAE. Muy bien, el FAE es el Fondo de Ahorro y Estabilización. ¿Qué quiere decir ese Fondo de Ahorro y Estabilización? Es un fondo para que cuando el precio del barril está muy alto, pues precisamente se guarden unos recursos para épocas de crisis cuando el barril va a estar en un precio muy bajo. Y de ahí se han venido asignando unos recursos que están guardados, que son recursos de la nación y que se destinan en épocas de crisis. Eso es el FAE, el Fondo de Ahorro y Estabilización. Es un ahorro. Y eso fue creado por un acto legislativo, que eso quiere decir es una reforma a la Constitución del año 2011-2012. Y el FOMPET es un fondo
que es para las pensiones de las entidades territoriales, de los funcionarios de las entidades territoriales. ¿Esto qué quiere decir? De las alcaldías. Pero entonces, ¿qué hace el gobierno nacional y por qué hubo un debate muy grande con los alcaldes y con el gobierno nacional? Que supuestamente le estaban quitando los recursos a las entidades territoriales, lo cual no es cierto. Simplemente, todos los años, los municipios tienen la posibilidad de sacar estos recursos del FOMPET. ¿Qué hizo el gobierno nacional? El gobierno nacional dijo, los recursos que los municipios vayan a sacar a partir del 2040, los voy a coger en préstamo. ¿Eso qué quiere decir? Que no se le está tocando los recursos que los municipios van a sacar por los próximos 20 años, sino simplemente se les va a devolver al momento que los vayan a necesitar para el 2040, a partir de 2040. Entonces, es un préstamo que el gobierno ha adquirido de recursos del FOMPET y recursos del FAE. Senador, también hay mucha especulación y hay mucho terrorismo mediático en torno a todo lo que tiene que ver con los procesos económicos que se le vienen al mundo y por supuesto a Colombia. También hay gente que está aprovechándose de esto para incurrir en moras bancarias, gente que no lo necesita, la gente que no quiere pagar los arriendos. Eso puede generar también una gran marejada que va a hacer mucho daño. Yo pienso que eso se debería tratar desde el gobierno y desde los entes del Estado con mayor mesura, dándole tranquilidad, no solo al usuario y al ciudadano corriente, sino también al que es empresario, al que es propietario, al que genera que la economía se mueva. Correcto, y eso es un problema que vamos a tener, que es el impacto no solo en Colombia, sino en todo el planeta. Estamos teniendo un problema de liquidez, de recursos en la economía, porque si nosotros no tenemos empresas que vayan a pagar una nómina, pues el que pagaba con la nómina el arriendo de su casa o tenía además de su trabajo un negocio, pues no va a tener para pagar ese arriendo a esa persona que con ese arriendo vivía o pagaba otro arriendo. Entonces se convierte en una cascada de falta de pago, y por eso es que el presidente de la República le ha dicho a los colombianos que en este momento no se puede sacar a la gente que está viviendo en arriendo. Es una medida muy difícil de entender, pero en estos momentos de crisis no podemos sacar a la gente a la calle. ¿Qué es lo que tenemos que nosotros ahora entender? Que obviamente como los contratos de arriendo depende de su relación, tanto civil o comercial, es un contrato entre privados, pues lo único que ha pedido el presidente de la República es que se congele los aumentos de los arriendos. ¿Y qué ha dicho el presidente? Que esperamos que entre los colombianos podemos llegar a arreglos para que podamos nosotros pasar esta crisis. Por ejemplo, hemos oído diferentes casos de diferentes empresas que les han congelado los cánones de arrendamiento a muchos colombianos, pues porque si no estamos recibiendo ingreso, si las empresas no están facturando, ¿con qué van a pagar? Pues obviamente todos tenemos que poner en este momento. Y todos tenemos que poner, es que también tenemos que permitirle a la gente, pues que no tiene cómo pagar un arriendo, pues no lo pague. Que si puede pagar el 15% o el 20%, pues bien lo haga. Y que en la medida que la economía se vaya abriendo, pues en la medida que se vaya abriendo, vaya pagando el arriendo para volver a recuperar el oxígeno que necesita esta economía. Por eso es que se requieren de medidas extraordinarias ante estas situaciones que están viviendo sin precedentes en la economía. ¿Eso qué quiere decir? En los arriendos, en los salarios. Mucha gente hoy está perdiendo su puesto de trabajo. Mucha gente hoy está volviéndose a la casa porque lo devolvieron del trabajo, porque el jefe le ha dicho que no tiene con qué pagarle el salario del fin de mes. Muchas empresas o están mirando o si pagan impuestos o pagan nómina, sobre todo en los primeros días de cada mes. Estamos viendo que también ya otra vez se va a acercar otra nómina, que es el 15 de abril. ¿Con qué se va a pagar si las empresas hoy no están facturando? Estamos en un aislamiento nacional, preventivo y obligatorio. Entonces, es donde nosotros pues, queremos hacer un llamado en que poco a poco, dependiendo de lo que diga primero, obviamente, el presidente de la República, cuando la economía se vaya abriendo, es importante volver a recuperar la confianza para que la economía vuelva a darle una sostenibilidad
y tengamos nosotros una economía en recuperación, porque de esta no va a ser muy fácil. Y usted sabe que aquí lo más importante para un colombiano es tener su trabajo, es tener sus ingresos con el fin de llegar a su casa por la noche y obviamente darle la tranquilidad a su familia. Eso es lo más importante también, pero obviamente eso va encadenado a la vida de las personas. No puede ser una más que la otra, sino todo esto es una sola. Senador, vamos a ir a unos mensajes institucionales y ya volvemos con usted nuevamente. Con la proyección de un observatorio de política pública de control fiscal, la evaluación a las contralorías, el seguimiento a temas de impacto nacional y el impulso a una reforma integral que propicie un nuevo modelo de control fiscal, la Auditoría General de la República ha liderado la transformación del sistema de control fiscal del país. A través de procesos de modernización tecnológica, institucional y metodológica, del desarrollo integral del talento humano y la generación de sinergias interinstitucionales, la auditoría hace del control fiscal un factor que promueve la transparencia de la gestión pública y un agente articulador para la cohesión social, el progreso y la paz de los colombianos. Auditoría General de la República, este observatorio de política pública de control fiscal, la evaluación a las contralorías, el seguimiento a temas de impacto nacional y el impulso a una reforma integral. Está en marcha la encuesta del Sisbén. Espere la visita de un encuestador Sisbén en su hogar. Hacerlo es muy fácil y además es gratis. En el momento de la encuesta, presente los documentos de identidad de los integrantes de su hogar y responda las preguntas. Así, usted quedará registrado en la nueva base de datos del Sisbén, que estará lista en 2020. Participe, no se quede por fuera. Súmese al nuevo Sisbén. A denunciar facilita la denuncia. Me robaron y denuncié. A mí me extorsionaban y decidí denunciar. A denunciar crece. Ahora usted puede denunciar más delitos, sin filas y en pocos minutos. Hurtos, falsedad en documento público y privado, estafa. Con su denuncia lo estamos logrando. Sigamos denunciando. Ingrese a la página web de la Fiscalía o de la Policía Nacional y siga las instrucciones. Una Fiscalía de la gente, por la gente y para la gente. Bueno, continuamos en esta segunda parte con el senador de la República, Ciro Alejandro Ramírez Cortés, Comisión Tercera del Senado de la República, que es la que maneja la parte económica. Senador, ¿pagar impuestos o pagar nómina? Los impuestos nunca van a dejar de costar lo que valen, pero mucha gente sí tiene que meterse la mano al bolsillo y renegociar los arriendos, renegociar los salarios, renegociar incluso los intereses bancarios. ¿Cómo ve usted eso, senador? Gustavo, muy buena pregunta. ¿Y por qué digo que muy buena pregunta? Porque a veces es difícil entender por qué si nosotros tenemos que congelar, no recibir unos ingresos y el Estado sí recibe siempre. Y yo lo que digo es que hay que ver el Estado también como nuestro. El gobierno es mío, así sea del partido que sea. El Estado colombiano es de todos los colombianos, pero el Estado también funciona como una empresa. Tiene sus ingresos y tiene sus gastos y tiene sus deudas, etcétera. Y el Estado es el único que no se puede permitir dejar de gastar. ¿Y dejar de gastar en qué? En mantener unos programas sociales para los más vulnerables, familias en acción, jóvenes en acción, adulto mayor, el ahora ingreso solidario, mantener los subsidios de gas, de energía eléctrica. Tiene que mantener y garantizarle la seguridad a todos los colombianos. Tiene que pagar el salario de todos los policías, de todos los miembros del ejército, de la Fuerza Aérea, de la Armada. Pero más importante, y en estos momentos es lo que yo quiero hacer claridad, tiene que seguir pagando y mantener todo un sistema de salud, que el presupuesto solo para este año
es de alrededor de 44, 41 billones de pesos. Entonces, si nosotros decimos yo no le pago al Estado, entonces el Estado, ¿cómo va a mantener un sistema de salud, un sistema de programas sociales, el orden público para que esto no se vuelva una anarquía? Eso el Estado no puede decir, entonces no me paguen a mí, entonces yo no le pago a los policías de esta noche para que no los cuiden a los colombianos esta noche, y yo no le pago a los del ejército, y yo no voy a pagarle hoy a todos los hospitales públicos. Entonces, por eso el Estado, como Estado, tiene unos servicios públicos que no se pueden diferir en sus egresos. Entonces, por eso hay que verlo también en las responsabilidades que uno tiene. Pero obviamente, uno tiene que pedirle al gobierno, en la medida de lo posible, cómo puede, digamos, aliviar la carga tributaria de los colombianos. Por eso muchos alcaldes lo que han hecho es aplazar el impuesto predial, aplazar el impuesto de industria y comercio. ¿Qué estábamos hablando, por ejemplo, con el Estado? Que muchas empresas, por ejemplo, los que venden productos agropecuarios, como por ejemplo Fedeaqua, todas las piscícolas del país, Fenavi, Azoleche, Por Colombia, Fedegan, entre las carnes, a ellos les devuelven el IVA. Estamos pidiendo es que, por ejemplo, para que ellos no puedan perder sus trabajos, todas las microempresas, pequeñas empresas, medianas, grandes, que viven de eso, pues les devuelvan más rápido el IVA. Es una medida, por ejemplo, que no se les demoren tanto en devolver el IVA para que tengan flujo de caja. Esta mañana hablábamos también con el ministro de Hacienda y el viceministro, donde le hacíamos una propuesta que la están estudiando, que es, por ejemplo, que muchas empresas hoy están con problemas de caja, de flujo de caja. Entonces, ¿qué le pedíamos? Tienen que pagar seguridad social. Seguridad social es pensiones, salud y administradora de riesgos laborales, ¿correcto? ¿Qué le decíamos? Pues administradora de riesgos laborales, pues no se puede diferir porque es fundamental. Salud, pues en estos momentos, mucho menos. Pero, por ejemplo, pensiones sí. Entonces, ¿qué pedían los empresarios? Que, por ejemplo, se aplace el pago de pensiones y se pague mucho después, a una tasa de interés muy baja o preferencial, con el fin de que no tengan que sacar esos egresos y eso que van a pagar a los fondos de pensiones se lo paguen a los colombianos para por lo menos tener su salario seguro. Eso es una medida que sí de pronto se puede mirar con el gobierno nacional o el fondeo para el Fondo Nacional de Garantías para que los colombianos tengan los créditos para poderlo pagar una nómina, entre muchas otras. Entonces, por eso es que hay ciertas medidas que se pueden buscar para aliviar la carga tributaria de los colombianos. Y a lo que nosotros vamos es que en ese balance es que nos debemos mover el Estado y los colombianos para buscar medidas en las que todos podamos vivir con mayor bienestar en estos momentos de crisis. Senador, ¿cuánto se presume que van a durar este tipo de cuarentenas? ¿Cómo cree usted que va a seguir el país de aquí hacia adelante, después de terminar la primera cuarentena? Yo pienso que hago un llamado que en estos momentos muchos colombianos le piden al presidente de la República que extienda la cuarentena, otros dicen que la levante de manera gradual, o un aislamiento inteligente, lo que quiera que signifique eso. Lo único que digo es que cualquier decisión que tome el presidente de la República la va a tomar siempre pensando en lo mejor para los colombianos. Digamos, lo ha hecho bien hasta ahora, estoy seguro que va a seguir de esa manera. ¿Qué es lo que yo digo? Y los expertos de epidemiología lo han expresado en todos los países. Solo hay dos formas para que se acabe esto. Únicas dos formas. Uno es que se encuentre la vacuna. Y dos, que todo el mundo se contagie y ya quede inmune al coronavirus. Antes de eso, vamos a tener esta pandemia en todo el planeta creciendo y creciendo y creciendo. Si nosotros seguimos encerrados y en aislamiento durante un año, esperando que exista una vacuna, pues obviamente vamos a tener un problema y es la anarquía, un desorden social sin posibilidad de tenerlo, hambruna, y obviamente son otros problemas, creo que peores que los que puede generar el coronavirus. Entonces, por eso tenemos que mirar nosotros como colombianos y aconsejarle al presidente de la República, esperar que tome las mejores decisiones. Y por eso él ha hablado de ir gradualmente abriendo la economía. Por eso es importante desde qué punto, desde qué fecha, los países van a empezar a abrir nuevamente la economía, teniendo mucho cuidado. Que es importante y sí hemos fallado, la capacidad de nuestro país no es tan grande como la que tienen otros países para poder detectar este virus. ¿Cómo? Con muchas pruebas.
porque si nosotros tuviéramos muchas pruebas, podemos mirar el virus, dónde está y a quién está contagiando y podemos aislarlo. Si nosotros no sabemos dónde está, pues, por ejemplo, yo de pronto lo tenga y no sé que lo tenga, y mientras estoy hablando con muchas personas, voy contagiando a muchas personas. Porque si me hicieran la prueba al momento yo de entrar al Congreso de la República, pues podrían detectar que yo lo tengo. Así que me aíslan solo a mí e impiden que se pueda contagiar el resto de compañeros. Entonces, si nosotros empezamos a tener muchas pruebas, empezamos a aislar a las personas que lo tienen y a detectar de manera temprana a las personas que puedan ser contagiados. Entonces, si nosotros tenemos más pruebas, tenemos políticas más eficientes de aislamiento y de afrontar esta crisis. Por eso, sí es importante que el Estado, en la capacidad económica y científica que tenga, tener más pruebas. Eso sí es una urgencia. Senador, vamos a ir a unos mensajes institucionales y volvemos en la recta final de Cámara Abierta. Hace 200 años, alcanzamos la independencia para decidir nuestro destino, nuestra identidad. Y nuestra moneda. Un legado que trasciende en el tiempo. Con orgullo presentamos la moneda del Bicentenario de la Independencia de Colombia. 200 años de una nación en el mundo. Banco de la República. Aunque estés lejos, aunque no te conozca, aunque las condiciones sean difíciles, siempre estaré ahí. O si eres mi amigo o mi enemigo, en los momentos de adversidad, arriesgando incluso mi vida, siempre estaré ahí. No me importa tu color de piel ni tu creencia. Siempre estaré ahí. Siempre estaré ahí. Así se va a las alturas. Fuerza Aérea Colombiana. 100 años protegiendo la nación. Logo de la Comisión de Regulación de Comunicaciones. En Bogotá hay 8 millones de habitantes en 20 localidades y en todas ellas la Personería de Bogotá protege los derechos de los ciudadanos. En las personerías locales, reciba orientación gratuita en temas de salud, servicios públicos, convivencia, quejas contra funcionarios, declaración de víctimas, temas jurídicos y mucho más. Diríjase a la personería de su localidad. Estamos en toda la ciudad. Personería de Bogotá, al servicio de la ciudad. Los humedales son como los riñones del mundo. Son órganos vitales de los ecosistemas, para los que bombean y purifican el agua. En ellos habitan varias especies de fauna y flora. Bueno, ya en la recta final de Cámara Abierta y a modo de hacer un resumen, algo muy importante que dijo el senador es: tenemos que aportarle al Estado, porque si no le aportamos al Estado, el Estado no funciona. Y si no funciona, nosotros menos. Entonces nos toca lo de los impuestos y lo de tratar de sobreponernos a este momento difícil y complicado y cumplir con las obligaciones. Porque en la medida en que hagamos que la rueda gire correctamente, las otras van a girar también de manera correcta. Senador, ¿cómo le ha ido a usted en esta cuarentena?
Pues la verdad que Gustavo ha sido incluso de mucho trabajo, aunque muchos no lo crean. ¿Y por qué de mucho trabajo? Hay muchas necesidades, muchos colombianos con muchas inquietudes, alcaldes tratando de generar un contacto con el gobierno nacional. Hemos trabajado con el Congreso de la República todos los días en las comisiones accidentales, en las comisiones del Congreso o con la bancada del partido, generando interlocución con los ministros, con los directores de entidades, transmitiendo las inquietudes y la inconformidad de la gente. Hemos también, digamos, trabajado mucho en finiquitar varios proyectos de ley, los debates de control político que podemos hacer cuando esto se abra. Muchas de las cosas hemos venido trabajando, obviamente todo de manera virtual. Hemos aprovechado para leer mucho, pero Gustavo, también tuve una noticia hace unos días, fue que con mi esposa pues estamos esperando hijo. Esa fue una noticia de hace 7 días, perdón, y pues es una noticia que nos ha cambiado nuestra vida, pues tratando de digerirla y a la vez viendo esta crisis, pues ha sido como un poco de cambios y de muchas cosas, pero pues afrontándola con buen humor, afrontándola con mucho optimismo, dándole berraquera a los colombianos, pues porque obviamente nosotros tenemos la seguridad, digamos que trabajamos para el Estado, y por eso hemos con el partido aportado, por ejemplo, de nuestros salarios para 2 unidades de cuidados intensivos, todos los congresistas del Centro Democrático, para una en Bichada y otra en Amazonas, que son departamentos que no tenían ni siquiera una unidad de cuidados intensivos. Entonces es la primera y única que hoy tienen esos departamentos. Y ahora vamos a hacer otra donación importante para adquirir 50.000 mercados y 15 respiradores para donarlos a centros de salud de los diferentes departamentos. También propusimos al presidente de la República para que mediante decreto legislativo, Gustavo, pues creara un impuesto único para los altos salarios de los servidores públicos del Estado, con el fin de que todos pongamos. Yo pienso que aquí todos los colombianos están sufriendo y todos debemos poner. Es un golpe, pero lo vemos como que en un momento de crisis, yo pienso que salimos adelante si todos ponen. Por eso, en un momento de crisis como el que estamos viviendo en Colombia, todos debemos poner para poder salir de esto, y tenemos que poner para las personas que no lo tienen o lo están perdiendo. Y por eso sugerimos el impuesto como bancada del Centro Democrático junto con el Partido Conservador, para que se cree un impuesto para los altos salarios de los servidores públicos del Estado. Yo creo que son iniciativas que son un granito de arena, pero que podemos estar en la dirección correcta. Senador, nos queda solo gratitud con usted por su tiempo, y yo sé que minutos antes de que empezáramos esta entrevista usted estaba en varias reuniones también de bancada y de su comisión. Muchas gracias, y quiero decirle que muchas felicitaciones y Dios bendiga a ese nuevo heredero. Gustavo, muchas gracias, de verdad que recibo con mucha gratitud sus bendiciones, y de verdad que gracias por la invitación a su programa, de verdad que es un grato recuerdo que tengo de compartir con usted estas entrevistas, así que muchas gracias por la invitación. Bueno, muchas gracias a todos nuestros televidentes, a todo el cuerpo técnico del canal Congreso de la República, Cámara de Representantes, a nuestro director y jefe de prensa, Luis Pérez Bello, nuestro agradecimiento, a la directora canal Cámara de Representantes, Leslie Reina, y a todo la parte técnica, nuestra gratitud. Un saludo especial y una admiración grande a nuestros héroes de la Policía Nacional y de las fuerzas militares que están en este momento salvaguardando la integridad de los colombianos, y también un saludo especial y felicitaciones a los médicos, nuestros héroes. Muchas gracias, y solo nos resta decir, como siempre, Dios bendiga a Colombia.